Hola, querida. ¿Sigues en el trabajo? Fue lo primero que preguntó Rek al llamar a su esposa. Hola. Sí, aún tengo muchas cosas que hacer, respondió Mia apresuradamente, señalando al administrador los errores en su trabajo y en los diálogos con los clientes exigentes de su caro restaurante. Bien, te entiendo. Tengo que hablar contigo. Espero que me dediques unos minutos cuando llegue. Sí, claro. Llama cuando esté cerca y saldré a recibirte. Mia notó que su marido estaba serio y que no la molestaría por tonterías, considerando lo ocupados que estaban con el trabajo y el negocio. De acuerdo. Estaré allí pronto, respondió su esposo y, tras terminar la llamada, regresó a sus obligaciones laborales. Había pasado más de una década desde que Rek perdió a su padre, pero aún no podía aceptar que estaba dirigiendo su empresa constructora sin contar con la ayuda de nadie. Antes era mucho más sencillo, ya que era despreocupado y su madre se encargaba del negocio. Pero ahora eso era un recuerdo lejano. Sarah, soñando con ser una abuela feliz, se retiró de los negocios y le cedió el puesto de director a su hijo, esperando que él continuara con el legado familiar. Recordando esto, Rex sabía que no podía defraudar las expectativas de su madre ni las esperanzas de su padre, quien desde su primer año en la universidad había soñado con que su hijo algún día terminaría sus estudios y seguiría sus pasos. A veces le resultaba increíblemente difícil, ya que deseaba un buen consejo o apoyo de alguien, pero Rex comprendía que solo podía contar consigo mismo y había aceptado ese hecho desde hacía tiempo. Mientras tanto, Mia, a quien en el restaurante llamaban exclusivamente Mrs. Brown, también se dedicaba a sus asuntos. Después de enviar al administrador al salón, continuó revisando los informes de los últimos meses, intentando entender qué nivel de ingresos había logrado el restaurante durante ese periodo. No tenía educación superior y, para ser honesta, nunca había pensado en involucrarse en un negocio. Pero el destino le había dado una oportunidad y sería tonto no aprovecharla. Valorado el esfuerzo de su esposo y cada centavo destinado a la compra del restaurante, trabajaba arduamente para justificar la confianza depositada en ella. Mia nunca había visto el negocio como un regalo o algo fácil, ya que sabía cuántos esfuerzos hacía Rek para mantener la empresa constructora que había heredado de su difunto padre. Sin darse cuenta, pasaron hora y media. Al escuchar el teléfono sonar, regresó apresuradamente a su oficina. Al ver que su amado esposo llamaba, se puso su chaqueta de cuero y salió rápidamente, entendiendo que Rek llegaría en cualquier momento. Al salir del restaurante, Mia se detuvo por unos momentos, como si, por primera vez en un par de años, tuviera un instante sin ocupaciones ni planes. Ujer aún no había llegado, así que tenía la oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el hermoso paisaje que rodeaba el restaurante. Era mediados de octubre, un tiempo precioso lleno de colores y aromas especiales. Las hojas amarillentas caían a su alrededor y los árboles, como despojándose de lo superfluo, se mostraban desnudos ante la inminente llegada del crudo invierno. Todo esto creaba una atmósfera única. A lo lejos, se escuchaba la risa de los escolares que regresaban a casa después de clases, contando con entusiasmo cómo había sido su día en el aula. Parecían despreocupados, sin entender todas las cargas y problemas de la vida adulta. Al mirarlos, Mia sonrió, pero al mismo tiempo sintió tristeza. Era comprensible, ya que había soñado con tener un hijo desde hacía tiempo, pero, lamentablemente, su vida familiar no se estaba desarrollando como ella deseaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la bocina de un SUV negro que se había estacionado a unos metros detrás de ella. Al voltear, vio a Rek al volante.
como si despertara de un breve letargo, Mía se dirigió hacia el coche. «Hola. ¿Qué ha pasado?», preguntó al sentarse en el asiento del pasajero. Al mirar el rostro de su esposo, Mía notó que él estaba serio y concentrado. En ese momento sintió una leve ola de pánico, anticipando algo grave. «Quizás ha decidido dejarme», pensó, sabiendo que en el último año su relación había decaído un poco. Ya no se divertían como antes, pasaban poco tiempo juntos y no podían coordinar los fines de semana para viajar. Alguna vez, la pareja disfrutaba escaparse una semana a España para descansar junto al mar o ir a Italia y admirar la belleza de la arquitectura local. Pero eso era parte del pasado. Desde hacía más de un año, ni siquiera podían acordar un simple paseo al supermercado. Cada uno tenía sus propios asuntos, negocios que requerían tiempo y atención. Estos pensamientos inquietaron a Mía, pero se armó de valor, decidió no dejarse llevar por el pánico y desechó la angustia que su imaginación le provocaba. «No sé cómo decírtelo, pero es muy importante», comenzó Reg, como si estuviera preparándola para algo realmente serio. «Normalmente tomamos todas las decisiones juntos, pero esta vez he decidido solo. No podía actuar de otra manera». «Dios, ¿qué ha pasado?». «No te retrases, dímelo ya». «Me llamó mamá. Tiene depresión y decidí que iremos a visitarla este fin de semana. Espero que no te enojes por esto. Sé que no tienen la relación más sencilla, que a menudo no logran comunicarse, pero no puedo dejarla sola. Me necesita ahora. Sabes que es la única familia que tengo. Temo que su situación empeore». Reg apartó la mirada, como si temiera la reacción de su esposa, que podría armar un escándalo por un motivo menos significativo. «¿Y eso es todo? ¿Viniste solo para decirme eso?». Mía exhaló aliviada. «Escucha, no sabía qué pensar». «Casi me muero de los nervios», respondió, sintiéndose un poco más tranquila. «Bueno, solo pensé», comenzó a justificarse. «Reg, no tienes que pensar tanto, lo entiendo todo. Sí, nuestra comunicación no siempre ha sido la mejor, pero es tu madre, vive sola en su casa de campo. No hay problema en ir a visitarla juntos. Además, desde hace tiempo quería descansar un poco del trabajo, estoy segura de que un paseo al aire libre nos hará bien». Mía sonrió y se acurrucó contra su marido, intentando calmarlo. «Gracias, sabía que me entenderías», respondió él con un poco de inseguridad, tomando la mano de su amada y besándola en la mejilla. «¿Es todo? ¿O hay otra conversación urgente?», preguntó Mía con una sonrisa, como si bromease. «No, no, eso es todo, por ahora», se rió Reg, dándose cuenta de que se había angustiado innecesariamente y que podía haber hablado de todo esto por teléfono. «Bueno, entonces me voy, tengo que trabajar». «¿Te esperaré para cenar o llegarás más tarde?», preguntó Mía, intentando decidir si debía pedir comida del restaurante o si él podría cocinar algo en casa. «Llegaré antes». «Si los niños se retrasan, llegaré más tarde», respondió él y, tras darle un beso, la dejó ir de vuelta al trabajo. Después de sentarse un minuto más y sonreír ante la ligereza de la respuesta de su esposa, Reg se apresuró a su oficina, dándose cuenta de que ya llegaba tarde a otra reunión de negocios. Así pasaron los días sin que ambos se dieran cuenta. Tras discutir y acordar todo por adelantado, la pareja intentó terminar sus asuntos más temprano de lo habitual. El viernes, habiendo terminado no más tarde de las 5 de la tarde, Reg se dirigió rápidamente al restaurante de su esposa. Después de esperar 5 minutos,
vio a Mia en la entrada del majestuoso edificio con hermosa arquitectura que había diseñado él. Alguna vez había construido este edificio por encargo de un amigo de su padre, pero más tarde decidió hacerle un regalo a Mia, comprando el restaurante y dándoselo. Mirándolo, Rek entendía que era la mejor obra de su vida. Le agradaba que no lo gestionara un extraño, sino Mia, quien ponía todo su esfuerzo y alma en mantener el lugar. Bueno, ¿estás lista? Rek quiso asegurarse una vez más de que su esposa estaba de acuerdo en encontrarse con su suegra. Por supuesto, ya sabes que siempre apoyaré cualquier decisión tuya, sonrió Mia. Comprendía que Sarah no era la persona más fácil de tratar. A menudo la criticaba, pero Mia había aprendido a ignorarlo. Además, en los últimos años, su relación había sorprendentemente mejorado y se había vuelto más amable y ligera, así que una reunión cada 3 o 4 meses ya no le daba miedo. Genio. Gracias, respondió Reki, caballerosamente, acomodó a su esposa a su lado antes de emprender el viaje. Mirando los paisajes que pasaban rápidamente por la ventana, Mia sabía que el viaje podría ser agotador, pero el aire fresco y el paseo por el jardín lo compensarían fácilmente. Amaba la naturaleza y la conexión con ella. Parecía que el fin de semana transcurriría de manera ligera y sin complicaciones. Ya acercándose a casa, Mia recordó que había quedado con una amiga, y ahora eso sería imposible. Sin querer discutirlo con su esposo, decidió esperar a su llegada y buscar un momento libre para devolverle la llamada a Rachel. Por fin, pensé que no vendrían. Exclamó alegremente Sarah al ver a Rek y Mia en la puerta de su casa. Hola, mamá. Sonrió Rek. ¿Cómo pudiste pensar eso? Te prometí que vendríamos. Saludó Rek a su madre, disipando de inmediato sus dudas infundadas. Hola, Sarah. ¿Cómo podría ignorarte? Agregó amablemente Mia, abrazando a su suegra y besándola en la mejilla. Gracias, queridos, pasen. La cena ya está en la mesa, dijo la mujer, sonriendo sinceramente y haciendo que la pareja entrara. Ustedes vayan, yo necesito un minuto. Le prometí a Rachel que la llamaría, se me había olvidado por completo, respondió Mia, recordando la cita programada para mañana. Está bien, solo no te demores, Rek abrazó a su madre y se dirigieron al interior de la casa. Sí, solo un minuto, dijo Mia y, apartándose un poco, sacó su teléfono de la bolsa. Al notar un banco que le encantaba, rodeado de un seto, decidió sentarse. Hablar con su amiga no solo le ayudaría a resolver la situación incómoda, sino que también podría disfrutar del aroma de las flores. Hola. ¿Estás ocupada? Hola. No, para nada. Sabes que tengo el día libre hoy y mañana. Espero que todo siga en pie. ¿No llamaste para cancelar la cita? Ni se te ocurra pensarlo. Ya me he mentalizado, dijo su amiga, consciente de que Mia a menudo cambiaba de planes en el último momento, ya fuera por trabajo o por su esposo. Lo siento, pero llamo precisamente por eso. Disculpa, así salió. Mi marido pidió que pasáramos el fin de semana con su madre. No podía negárselo. ¿Estás bromeando? Pero habíamos quedado. ¿No pudiste decírselo? Rachel se desanimó, dándose cuenta de que sus planes para el sábado no se llevarían a cabo. Lo siento, lo siento, lo siento. Para ser honesta, se me había olvidado por completo, y cuando lo recordé, ya era tarde. Bueno, ya veo, como siempre en tu línea, respondió su amiga, tratando de contener su enfado y decepción. No te enojes. Lo entiendo todo.
Me recuperaré. Iré y te invitaré a un restaurante. Mia sabía perfectamente que a Rachel le gustaba la comida de su establecimiento. ¿De verdad lo prometes? ¿O como siempre? Rachel se mostró escéptica ante las palabras de Mia. Lo prometo, respondió Mia con firmeza. Está bien, te creo. Entonces, que tengan un buen fin de semana y mantente en contacto, respondió su amiga con un ligero tono de tristeza antes de colgar. Después de sentarse en el exterior unos minutos más, Mia sintió que no sería apropiado quedarse más tiempo y se apresuró a entrar a la casa. Por supuesto, quería disfrutar un poco más del jardín, admirando su belleza y elegancia. Amaba ese lugar y, al estar rodeada de flores, soñaba con regresar a su infancia, corriendo por la hierba verde como una niña. Sin embargo, eso era imposible, debía entrar para que su suegra no se molestara o pensara que no estaba feliz por su llegada. Al unirse a la pequeña reunión, Mia escuchó con interés todas las novedades que había acumulado Sarah y disfrutó de una deliciosa cena. «Cariño, ¿podrías traerme agua?», preguntó. Mia despertó de una intensa sed. Al no recibir respuesta a su suave pregunta, intentó tocar a su esposo con la mano, pero varias tentativas de encontrarlo a su lado no tuvieron éxito. Al encender la lámpara de noche, Mia vio que la cama estaba vacía. ¿Dónde estará?, se preguntó en voz alta, sin entender a dónde podría haber ido a las 3 de la madrugada. Pensando que quizás su esposo había saltado de la cama por alguna llamada de trabajo, la mujer volvió a caer sobre la almohada e intentó dormir, pero luego se dio cuenta de que su deseo de beber agua era más fuerte. Con desagrado, se levantó, se puso las pantuflas y se echó un abrigo encima. Al bajar las escaleras al primer piso, escuchó voces que provenían de la cocina y se dio cuenta de que su marido estaba allí, pero no solo, sino con su madre. ¿De qué estarán hablando a esta hora?, pensó Mia, decidiendo no hacer ruido y acercándose lentamente. Necesitas un divorcio. ¿Qué estás esperando? Ya tienes 30 años y tu familia no se puede considerar completa. ¿Quieres pasar la vida así?, decía Sarah en un tono bajo pero firme y seguro. Mamá, ya hemos hablado de esto. Amo a Mia. Hemos estado juntos más de 7 años y no tengo intención de cambiarla por otra, respondió Rick con insistencia, evidentemente cansado de repetir lo mismo. ¿Para qué la necesitas? Sin padres, sin educación. Lo soporté, pensé que tal vez lo entenderías por ti mismo, pero no hay manera de que te des cuenta. He cerrado los ojos a todo, pero el hecho de que todavía no me hayas dado un nieto, continuó su suegra, tratando de presionar a su hijo de manera metódica. Basta. No necesito a nadie. Sí, aún no hay hijos, pero estamos intentándolo, esforzándonos, respondió Rick, elevando un poco la voz, visiblemente irritado. Oh, parece que es la única en el mundo. Te entendería si no hubiera opciones, pero ya tienes un hijo, replicó Sarah. ¿Cómo lo sabes?, se sorprendió Rick. Lo sé todo, lo sé. Ya deberías tener una familia normal para que yo pueda ser una abuela de verdad y estar cerca de mi nieto, continuó insistiendo Sarah. Mientras tanto, Mia sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Se tapó la boca con las manos para no gritar al escuchar lo que decía. ¿Él tiene un hijo? ¿Formó otra familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Estas y otras preguntas zumbaban en la cabeza de Mia, impidiéndole concentrarse y entender lo que había oído.
Sintiéndose incapaz de aparecer en la cocina y hablar sobre todo esto en ese momento, Mia volvió a la habitación lentamente y en silencio. Sentada en el borde de la cama, sentía que las lágrimas fluían como un río. Por más que intentara calmarse, no podía cambiar nada. Sintiendo traición, engaño y un dolor desgarrador, trataba de entender en qué momento había ocurrido todo esto. Hasta ese momento, le parecía que su matrimonio era perfecto, a pesar de las pequeñas discusiones y la distancia que se había creado entre ellos últimamente. 7 años antes de estos acontecimientos, Mia se despertó con los primeros rayos de sol y se apresuró al baño para ducharse y maquillarse antes de que su amiga llegara. Ese día era el primer día de trabajo en el recién inaugurado restaurante, al que tanto ella como Rachel habían llegado gracias a la amistad de su amiga con la esposa del dueño. Aparentemente, las chicas del orfanato no deberían tener entre sus conocidos a personas acomodadas o sus familiares. Pero aquí la historia rompió el estereotipo gracias a un simple incidente. Un mes antes, mientras estaban en la fila, una mujer distinguida, vestida con elegancia, no pudo pagar por sus compras porque el terminal se había averiado y no llevaba efectivo. Rachel, al notar esto, decidió ayudar a la desconocida, mostrando amabilidad y quizás una inocente y ligera ingenuidad. Nunca imaginó que la mujer no solo le devolvería el dinero, sino que también le ofrecería un trabajo en el restaurante de su esposo, que abriría en cualquier momento. Decidida a no dejar escapar este regalo del destino, Rachel pidió trabajo no solo para ella, sino también para su amiga, y afortunadamente, Alice aceptó. Esta feliz coincidencia permitió a las chicas comenzar a soñar y a creer que aún existen personas bondadosas en el mundo. Hasta hace poco, habían trabajado, una como camarera en un pequeño café y la otra como vendedora en una tienda de pasteles. Pero hoy comenzaban en un nuevo restaurante, del que pronto hablaría toda la élite de la ciudad. Conscientes de esto, Mia y su amiga se sentían emocionadas y con un gran deseo de demostrar su valía, convencidas de que no habían recibido esta oportunidad por casualidad. Al escuchar el timbre de la puerta, Mia tomó su bolso y salió corriendo a recibir a su amiga, emocionada por su primer turno. «Hola. Vamos rápido, no hay tiempo», exclamó Mia. «Hola. No te preocupes tanto. Aún tenemos una hora, y solo son 15 minutos de camino». Rachel intentaba tranquilizar a su amiga, pero Mia no podía calmarse. Llegando al restaurante casi una hora antes de su apertura, las chicas se detuvieron frente a la puerta cerrada, dándose cuenta de que habían llegado antes que sus colegas. Literalmente, a los pocos minutos, se detuvo cerca un Mercedes blanco, del que apareció un hombre canoso y de edad avanzada. Las chicas no sabían cómo comportarse ni quién era, cuando de repente salió del coche Alice. «Mira, de ella te hablaba», le dijo Rachel a Mia, dándole un codazo con alegría. «Sí, ya lo entendí». «Cállate», respondió Mia, sintiéndose un poco incómoda y nerviosa. «Buen día, chicas. Conózcanse, este es Rachel, desde hoy su jefe». Alice les presentó a su marido y propietario del restaurante. «Hola. Encantadas de conocerte, no te fallaremos», respondió Rachel con confianza. Mia quería apoyarla, pero sintiendo que no podía decir una palabra de los nervios, solo asintió con la cabeza. «Bien, no tengo dudas de eso. Mientras tenemos tiempo, voy a darles un pequeño tour y contarles sobre sus responsabilidades», respondió el alto y apuesto hombre de unos 50 años. Él, siendo un cabeza más alto que las chicas, observaba con interés a las dos diminutas morenas que se parecían entre sí como hermanas.
A pesar de su belleza y juventud, él veía en ellas no solo su apariencia, sino el brillo en sus ojos y el deseo de justificar la confianza, de demostrar que estaban allí no por casualidad ni por conocidos. Esto alegró mucho a Rachel. Así, poco a poco, las chicas empezaron a acostumbrarse a su nuevo trabajo, las reglas y el orden. Los primeros meses, por supuesto, fueron difíciles, pero lo lograron gracias a su arduo trabajo y deseo de justificar la confianza depositada en ellas. Rachel, a pesar de su experiencia previa como camarera, se desempeñaba un poco peor que su amiga. Mia era más exigente consigo misma, mientras que Rachel podía retrasarse un poco o salir a fumar, lo que causaba descontento entre los clientes. A pesar de eso, aún así se desempeñaba mejor que otros trabajadores del restaurante y por eso no dudaba que la despedirían. Rachel, ¿eres tú? No esperaba verte aquí. Una noche, en una mesa, la camarera se encontró con un compañero de su hermano mayor, que estaba celebrando el aniversario de su padre. Hola, soy yo. Créeme, no hace mucho yo misma no habría creído que podría estar aquí, respondió Rachel con una sonrisa, dándose cuenta de que estaba en su trabajo y que el administrador lo observaba de cerca. Encantado de conocerte. ¿Cómo está Jemmy? Preguntó Clint, deseando saber cómo le iba a su antiguo compañero. Todo bien. Se fue a trabajar para ayudarme un poco. ¿Quieres que le envíe saludos de tu parte? Por supuesto, dáselos. Ah, por cierto, ¿qué te parece si nos encontramos en otra ocasión? ¿Me estás proponiendo una cita? Preguntó Rachel sin avergonzarse por la pregunta directa. Se puede decir así. Te invito a una fiesta por el cumpleaños de mi mejor amigo. Créeme, será divertido. ¿Puedo llevar a una amiga conmigo? Sí, por supuesto, trae a quien quieras. Cuanta más gente, mejor, respondió Clint, y al darse cuenta de que a la chica le incomodaba hablar mucho tiempo con él, dejó su número de teléfono anotado en una de las servilletas. Justo después de su turno, Rachel le contó a su amiga sobre esto, sugiriendo pasar un buen rato el próximo fin de semana. No creo que sea una buena idea, respondió tímidamente Mia, quien, a diferencia de su amiga, nunca había asistido a este tipo de fiestas. No pienses, solo acepta. Conozco a Clint desde hace tiempo, no hay nada que temer. Así que no se acepta un no por respuesta. Bailaremos, nos divertiremos, quizás te consigamos un novio. ¿Un novio? Mia se sonrojó, sin esperar una afirmación así. Bueno, espero que sea rico y guapo. Y ya veremos cómo resulta. Bromeando con su amiga, Rachel la convenció para que aceptara la propuesta. Un par de días después, Rachel fue a visitar a Mia, llevando consigo no solo una botella de champán para no llegar con las manos vacías, sino también una bolsa llena de cosas. A diferencia de su amiga, Mia no tenía un hermano mayor que la ayudara con el dinero. Por eso, se vestía de manera bastante modesta y sobria, lo que era fácil de explicar. Creció en un hogar de niños y nunca había tenido mucho dinero, incluso cuando sus padres estaban vivos. Gracias a las leyes, después de salir del hogar de niños, recibió un pequeño departamento de una habitación, pero la reforma allí era, por decirlo suavemente, horrible. A pesar de esto, Mia estaba agradecida por todo lo que le sucedía. Porque estaba Rachel a su lado, una persona en la que siempre podía confiar. Después de elegir un atuendo adecuado y, siguiendo el consejo de su amiga, hacerse un maquillaje llamativo, Mia se dio cuenta de que ya era tarde para rechazar la fiesta. Hola. Pensé que ya no vendrías, saludó Clint a las chicas al recibirlas en la puerta de su apartamento de 3 habitaciones.
Hola. Prometí que vendría, cumplo mis promesas. Conózcanse, esta es mi amiga Mía, respondió Rachel. Oh, Mía, qué hermosa eres. Dijo Clint admirando a la mejor amiga de Rachel. ¿Y yo? Interrumpió Rachel. Sí, ambas son preciosas, se corrigió rápidamente Clint, entendiendo cuán importantes eran los cumplidos para las chicas. Eso es mejor. ¿Vamos a bailar o a tomar algo?, preguntó Rachel. Propongo combinar las dos cosas, pero primero déjenme presentarles al homenajeado, sugirió Clint. Hizo un paso a un lado y señaló a un chico alto de cabello oscuro que estaba en la barra. Al acercarse, Mía sintió un temblor en las rodillas, sin saber si era miedo o algo más. El desconocido era tan atractivo que le quitó el aliento. Este es mi amigo Rick. Mira qué chicas he encontrado para tu cumpleaños. Rachel, Mía, dijo Clint, presentándolas. Encantado de conoceros, queridas invitadas, respondió Rick, pero de inmediato se notó que toda su atención estaba fija en Mía. La miraba intensamente a los ojos, viendo cuánto la incomodaba, pero cada minuto le gustaba más. ¿Bailamos?, preguntó, mirando aún más fijamente a la chica tímida y reservada. Ella acepta, dijo Rachel por Mía, sin dejar que su amiga respondiera, y, llenando la copa de Mía, literalmente la empujó hacia los brazos de Rick. En ese momento, Mía comprendió que no podía rechazar a un chico así. Al encontrarse en sus brazos, sintió alegría, placer y un intenso deseo de que ese momento nunca terminara. Tenía miedo de revelar sus emociones con la mirada, así que bajó los ojos, pero ya entendía claramente que se había enamorado. Mía esperaba que ese sentimiento, tarde o temprano, fuera recíproco. Sin darse cuenta de los demás, la pareja bailó casi hasta la medianoche. Al principio, Mía estaba muy avergonzada, escondía la mirada y trataba de ocultar sus emociones. Sin embargo, pronto el miedo quedó en un segundo plano. Estando en los brazos de Rick, se sentía no solo feliz, sino también completamente segura. Pronto pudo confiar en el chico que hace poco era un extraño para ella. En un momento, la chica miró el reloj y, al darse cuenta de que ya era la 1 de la madrugada, se puso nerviosa. Nunca había estado fuera tan tarde. Lo siento, pero necesito irme a casa, dijo Mía, deslizando cuidadosamente sus brazos de los de Rick y apresurándose hacia la salida. Espera, te llevaré, respondió el chico, haciéndolo con tanta confianza que a la chica no le quedó más remedio que aceptar. Salieron del edificio, y Rick se dirigió hacia un Audi plateado aparcado cerca. Esto causó en Mía no solo emoción, sino también vergüenza. Al darse cuenta de su apariencia, sentido del humor y situación económica, la chica se dio cuenta de que probablemente no podría interesarle. Mía se sintió triste, ya que había experimentado una simpatía, tal vez por primera vez en su vida. Pero enseguida comprendió que sus posibilidades de continuar la comunicación eran escasas. En el camino a casa, se iba sintiendo cada vez más triste, como si algo hubiera pasado. Rick, como un caballero atento, no pudo evitar notarlo. ¿Estás bien?, preguntó él, notando que Mía se había puesto pálida. Estoy bien, solo un poco cansada, respondió Mía, sin querer compartir sus preocupaciones internas. ¿Puedo acompañarte a tu departamento? No, no es necesario, se negó amablemente Mía, no porque no quisiera o tuviera miedo. Le daba vergüenza que un desconocido quisiera entrar en su casa, ya que su hogar era demasiado modesto. La habitación estaba decorada no con cuadros, sino con papel tapiz desgastado. Está bien,
entonces déjame tu número, te llamaré mañana y nos veremos en algún lugar por la noche, dijo el chico, sin preguntar, afirmando que mañana tendrían una cita. A pesar de las circunstancias y de sus diferentes estatus sociales, Mia simplemente no pudo rechazar. Esperaba que los sentimientos fueran más fuertes que las barreras que ella misma había creado. Ya al siguiente día, Reg, como prometió, la llamó y concertó la cita. Mia solo tenía unas pocas horas para prepararse, pero, afortunadamente, su amiga vivía cerca y reaccionó rápidamente a su solicitud. Al llegar, Rachel trajo una maleta llena de cosas para ayudar a elegir un vestido bonito y elegante que acentuara la figura de Mia, pero que al mismo tiempo fuera lo suficientemente modesto. Pronto, Reg llegó a la casa de Mia, y la pareja se dirigió a un restaurante igual de lujoso que aquel en el que ella trabajaba como camarera. Incluso siendo una clienta, prestaba atención a los detalles, como si evaluara la calidad del servicio y la atención de los empleados. ¿Podrías contarme un poco sobre ti?, preguntó Reg, esperando conocer mejor a la chica. Mejor empieza tú, respondió tímidamente Mia, sintiéndose un poco incómoda al hablar de sí misma. No creo que sea interesante, pero bueno. Hace poco terminé la universidad y ahora trabajo en una empresa de construcción. Ella se quedó con mi madre de parte de mi padre y la ayudo en todo lo que puedo. ¿Qué le pasó a tu papá? Tuvo un accidente mientras estaba de vacaciones. Rex se entristeció un poco al recordar aquel viaje de esquí de hace 5 años. Lo siento. No pasa nada, está bien. Desgraciadamente, esas cosas ocurren. Sí, lo entiendo. Yo perdí a mis padres temprano, así que sé lo difícil que es, respondió Mia, sintiendo que con ese chico podía ser abierta y compartir incluso sus secretos más profundos. ¿Y qué les pasó, si no es un secreto? Mi madre estaba enferma incluso antes de que naciera, y cuando tenía 6 años, se fue. Mi padre no lo soportó y comenzó a beber, y al final me quedé huérfana y acabé en un hogar de niños cuando cumplí 8 años. ¡Qué pesadilla! Lo siento. Mejor no hablemos de eso, respondió Mia. Decidiendo que era más fácil cambiar de tema para no estropear la hermosa velada, la pareja continuó conversando, llenando la charla de emociones más brillantes. No se dieron cuenta de cómo pasó la noche. Manteniendo una comunicación constante, Mia y Reg comenzaron a hablar, a llamarse y a reunirse para pasar tiempo juntos. Poco a poco, la chica dejó de sentirse incómoda por su situación económica, ya que Reg sabía todo sobre ella, pero eso no lo incomodaba ni lo detenía. El chico la rodeaba de cuidado, ternura y atención, pero no insistía en algo más. Mia tampoco estaba lista para eso, ya que había vivido una experiencia poco agradable hace unos años. Un día, al volver del trabajo, se encontró con un grupo de borrachos. La chica intentó rodearlos con cuidado, pero no lo logró. Los bribones no solo notaron a la encantadora y simpática desconocida, sino que también comenzaron a perseguirla, mostrando una atención cuestionable. Asustada, Mia intentó escapar, lo que solo empeoró su situación. La multitud se lanzó tras ella. Pasado un tiempo, después de aquellos horribles acontecimientos que le dolía y desagradaba recordar, Mia se dio cuenta de que estaba embarazada. No quería convertirse en madre y criar al hijo de un criminal, así que se armó de valor para interrumpir el embarazo. Nadie lo sabía, ni siquiera Rachel. Mia se sentía avergonzada de contarle a alguien sobre el horror que había vivido esa noche. Casi 6 meses después, Reg se dio cuenta de que estaba listo para algo más. A pesar de que nunca habían estado en la cama,
el chico comprendió que amaba sinceramente a Mía y que era la mujer con la que quería pasar toda su vida. Deseando dar un paso serio, fue a una joyería y compró un anillo, esperando escuchar el tan ansiado sí de Mía. Entendiendo que proponerle matrimonio antes de que la madre de la futura novia la conociera podría causar un escándalo, Rick decidió solucionar ese problema. Buenos días, mamá. Estoy emocionado de decirte que hoy tendremos una invitada para la cena, le informó Rick a su madre en cuanto la vio en la cocina. Hola, hijo. Entiendo que hablas de Mía, con quien ya has estado en contacto durante un tiempo, ¿verdad? Su madre había escuchado las conversaciones telefónicas de su hijo y había notado cómo había cambiado últimamente. ¿Y tú cómo lo sabes? No creo haber mencionado su nombre. Bueno, no soy sorda ni ciega, veo y oigo todo. ¿Es una buena chica, o será otra vez lo mismo que con Nina? Preguntó su madre, recordándole sus últimas relaciones fallidas. No, no, créeme, es completamente diferente, respondió el chico con confianza, entendiendo claramente que no había nada en común entre las dos. Bueno, está bien, entonces cenaremos los tres, aceptó a regañadientes Sara, sabiendo que no tenía realmente otra opción. Una vez que recibió el consentimiento, Rick se apresuró a su habitación para llamar a Mía e invitarla. La chica no estaba entusiasmada con el próximo encuentro, ya que aún no se sentía lista para ello emocionalmente. Pero no podía rechazarla. Rick llegó al restaurante Mía justo después del trabajo y la llevó a casa para que pudiera cambiarse. Se dirigieron a la casa de campo y las emociones eran completamente diferentes. Rick estaba feliz, ya que finalmente dos personas que amaba se conocían. Pero Mía estaba nerviosa y asustada. Por primera vez en 6 meses, volvió a sentir que podría no gustarle a alguien por su situación financiera, aunque intentaba no pensar en eso para no arruinar su estado de ánimo. Hola, encantada de conocerte. Me llamo Mía, dijo primero la chica, encontrándose en la puerta de la casa con una mujer sonriente y amable. Sara, a simple vista, era dulce pero también severa. Su rostro dejaba claro que era una alta ejecutiva con decenas de personas a su cargo. Delgada y vestida de manera formal incluso en casa, la mujer generaba respeto, aunque su vestido de noche delataba que estaba más acostumbrada a usar trajes de negocios. Hola, Mía. Soy Sara, encantada de conocerte. Finalmente conoceré a la persona que le gusta tanto a mi hijo, respondió amablemente, invitando a la pareja a la mesa. Durante la cena, Sara fue tan amable y agradable como en los primeros momentos de su encuentro. Pero eso cambió con una pregunta cuya respuesta transformó toda la interacción y la relación. ¿En qué trabajas? Porque Rick no me ha dicho nada al respecto, preguntó la madre. En este momento, trabajo como camarera en el restaurante Alfredo. ¿Camarera? ¿Y qué hay de tu trabajo en tu especialidad? Preguntó la mujer con un poco de sorpresa. Después del hogar de niños, tenía que encontrar trabajo para poder mantenerme. ¿Entonces eres de un hogar de niños? ¿Y dónde están tus padres? Desafortunadamente, no están. Mi madre estaba enferma y mi padre no pudo lidiar con eso, respondió Mía, sintiéndose triste al notar que la reacción de Sara era muy diferente de las emociones que había sentido Rick al enterarse de todo esto. Ya veo, dijo la mujer, tratando de no mostrar lo que sentía. La cena continuó un poco más tarde, cuando Rick y Mía ya estaban listos para irse. Sara pidió a su hijo que se quedara, ya que tenía una conversación personal con él. Comprendiendo que no debía interferir, la chica se despidió de la mujer y se apresuró hacia el coche para esperar a su prometido.
Sí, mamá, ¿qué querías?, preguntó Rick, sin entender de qué se trataba. Perdóname, nunca me he metido en tu vida personal, pero no quiero que esta chica esté en mi casa ni una vez, dijo ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te ha gustado?, preguntó Rick sorprendido, sin esperar tales afirmaciones. ¿Y qué puede gustarle? Es una simple ratita gris. No tiene padres, ni educación, ni un futuro digno. ¿Es por esto que yo y tu padre hemos puesto todas nuestras fuerzas y dinero en ti? Mamá, en realidad la amo y quiero casarme con ella, respondió Rick, negándose rotundamente a aceptar la afirmación de su madre. ¿De qué boda estamos hablando? No permitiré que arruines tu vida y te juntes con una simpleza, respondió Sara, elevando la voz. Esto enfureció visiblemente a su hijo. No eres tú quien decide. Amo a Mía y me casaré con ella. Si no te gusta, no volverás a verla, pero yo tampoco cruzaré el umbral de esta casa, declaró Rick, y salió disparado de la casa como una bala, metiéndose en el coche. ¿Qué pasó?, preguntó Mía, alarmada, al darse cuenta de que algo no iba bien. Todo está bien, vámonos de aquí, respondió Ricky, dándole un beso a la chica, la llevó a casa. Entendiendo que no tenía sentido esperar más, le propuso matrimonio justo en el coche y, como esperaba, recibió un ansiado sí. Los 2 meses de preparación para la boda fueron difíciles, ya que Rick se sentía mal por la falta de comunicación con su madre. Parecía que su relación estaba arruinada para siempre y ni siquiera asistiría a la ceremonia, aunque sabía dónde y cuándo tendría lugar. Pronto llegó el día de la boda y, para la agradable sorpresa de Rick, Sara decidió asistir. Pidiendo disculpas, su madre se disculpó por su actitud tan categórica y prometió ser más comprensiva, no solo con la prometida, sino con la esposa de su hijo. 5 años después de que Mía y Rick se convirtieron en esposos, todo parecía perfecto. Pero eso era solo una ilusión. Sí, tenían una hermosa relación y los sentimientos seguían siendo tan intensos como antes, pero faltaba algo. Mía sabía muy bien que la razón era la ausencia de hijos. Rick, siendo un hombre bastante sensato y físicamente saludable, soñaba con ser padre y tener un heredero a quien transmitir su negocio en el futuro. Después de la boda, Sara se alejó de los asuntos y le pasó completamente a su hijo la gestión de la empresa constructora que había heredado de su padre. Rick, queriendo seguir sus pasos, también deseaba hacer lo mismo, pero su esposa no podía alegrarlo con la noticia de que estaba esperando un hijo. La pareja, lidiando con su dolor, consultó a varios médicos, recurrió a la medicina alternativa y a sanadores, pero no obtuvieron resultados. Incluso el intento de fecundación in vitro no tuvo éxito, el embrión no se afianzó. Por supuesto, Mía sospechaba que la razón estaba relacionada con lo que había ocurrido aquella fatídica noche, pero tenía miedo de contárselo a su esposo. Sabía que esto podría no solo afectar su matrimonio, sino destruirlo por completo, así que seguía guardando el secreto. Sin querer perder su familia, pronto la relación de Rick empezó a cambiar. Comenzó a pasar más tiempo en el trabajo, a quedarse más tiempo en las reuniones y a estar en casa cada vez menos. Al principio, Mía lo comprendía, pero pronto sospechó que su marido simplemente la evitaba y que eso estaba relacionado con la falta de hijos. Así que, en uno de los fines de semana, la pareja se dirigió a casa de Sara, pero Rick regresó a la ciudad, diciendo que tenía mucho trabajo. Mía no pudo verificar si eso era cierto, así que tuvo que creerle. Mientras Rick estaba ausente, ella y su suegra decidieron preparar la cena. Lo que parecía ser una cocción normal se convirtió en tragedia. Sara,
al moverse entre las superficies de trabajo, sintió un dolor en el corazón y, deteniéndose de repente, se agarró el pecho. Mia no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su suegra cayera al suelo. Dándose cuenta de que algo realmente grave estaba ocurriendo, la joven mujer llamó de inmediato a una ambulancia. En el hospital, le informaron que Sara había tenido un ataque al corazón. Esto no solo choqueó a Mia, sino también a Rick, que llegó volando al hospital. Después de todo, su madre no hacía mucho había cumplido 50 años, y parecía que no debería tener esos problemas. Es todo por el trabajo, dedicó su salud a la empresa de papá para que no la cerraran, le dijo Rick a Mia, sentado junto a la habitación de su madre. No te preocupes, estoy segura de que todo saldrá bien, apoyó Mia a su marido, comprendiendo lo cercanos que eran él y su madre. A pesar de la difícil relación con su suegra, la joven mujer comenzó a cuidarla, trayéndole revistas y libros que a Sara le encantaban. Esto ayudó a mejorar la relación entre la nuera y la suegra, haciéndola mejor que nunca. Tengo muchas ganas de ser abuela y disfrutar de mis nietos, dijo la suegra. Definitivamente lo serás, no pienses en eso, respondió Mia, pero con tristeza entendía que hacer realidad esas palabras sería complicado, ya que tenía problemas de salud que no podía contarle ni a Rick ni a Sara. Mientras tanto, Rick, más ocupado con los asuntos de la empresa, se dedicaba a organizar el aniversario del negocio que su padre había fundado casi 20 años atrás. Encargándole a su secretaria preparar todo lo necesario, no dudaba de que Kimi cumpliría con su tarea. A pesar de su juventud, la chica era seria y responsable, encontraba soluciones en situaciones difíciles y cumplía con las tareas en cualquier momento del día. Sin embargo, Rick no podía dejar de notar cómo se vestía su secretaria, que claramente intentaba mostrarle sus curvas. Antes eso le irritaba, pero ahora miraba a la chica de otra manera, aunque intentaba apartar de su mente esos pensamientos, recordándose a sí mismo que tenía una esposa. Un par de días después, el equipo se reunió en la oficina para celebrar el aniversario de la empresa. Esa noche, Rick se sintió libre, ya que Mia y Sara estaban en el hospital y no lo estaban controlando. Dándose cuenta de esto, el hombre se permitió un poco más de diversión y bebió varios cócteles. Con la mente nublada, Rick escuchó como Kimi le decía suavemente: Rick, necesita salir de la fiesta urgentemente. ¿Por qué? Apenas estoy empezando a divertirme, gritó Rick, sin querer detenerse. Créeme, mañana te arrepentirás. Ya he llamado a un taxi. Vamos, dijo la secretaria, esforzándose por sostener al hombre tambaleándose y sacándolo afuera. Al esperar el taxi prometido, Rick y Kimi se dirigieron a la dirección que la chica había indicado. Desde su primer día de trabajo, Kimi se había enamorado de su jefe y había insinuado sus sentimientos, pero Rick no prestaba atención a la joven y delgada secretaria. Sin embargo, ese día, con la mente nublada, Kimi no pudo dejar pasar la oportunidad. Al llegar a su casa, logró llevar a Rick a la cama. Él, luchando por pensar con claridad, cedió a los deseos provocados por la naturaleza y, por supuesto, por el alcohol. Por la mañana, al darse cuenta de lo que había sucedido, Rick prácticamente huyó del apartamento de la chica y, al regresar a la oficina, la despidió. Pero la historia no terminó ahí. A las pocas semanas, volvió a ver a Kimi en su oficina, lo que le provocó no solo irritación, sino también un evidente enojo. ¿Qué haces aquí? No tienes cabida en esta oficina, mucho menos en este despacho, exclamó Rick. No te preocupes, solo soy un minuto. Necesito decirte algo, dijo Kimi, sin esperar respuesta.
¿Qué? Preguntó Rick, sin entender de qué se trataba. Estoy embarazada y espero un hijo tuyo, dijo Kim y, dándose la vuelta, se dirigió a la salida. Espera, ¿es cierto? Preguntó Rick, sintiendo que su corazón se aceleraba. Sí, no tengo motivos para mentir. No te preocupes, lo criaré sola. No, no, yo te ayudaré y le daré al niño todo lo que necesite, pero lo siento, no dejaré a mi familia. Amo a mi esposa, pero tampoco te abandonaré a ti. El hombre entendía que ese era el día más aterrador y, al mismo tiempo, el más hermoso de su vida. Por un lado, había traicionado a su amor, pero por otro, se enteraba de que pronto sería padre. Desde ese momento, por mucho que Rick intentara disimular, la relación entre él y su esposa se había enfriado. Sintiendo que su marido se alejaba de ella, Mia se sumió en la gestión del restaurante que le habían regalado por su 5º aniversario de bodas. Al escuchar una conversación entre Rick y Sara en la cocina, comprendió que el problema era uno solo: su esposo tenía un hijo y, posiblemente, una segunda familia. El día siguiente fue un tormento para Mia, quien luchaba por contener las lágrimas y las emociones, tratando de aparentar que todo estaba bien. Mientras tanto, su mente estaba llena de pensamientos y preguntas sin respuesta. Dándose cuenta de que no podía manejar esto sola, decidió hablar con la única persona que podría entenderla y apoyarla. Al regresar a la ciudad, inmediatamente pidió una reunión con su mejor amiga, esperando que le diera un buen consejo. ¿Qué te pasa? ¿Te veía tan preocupada?, preguntó su amiga, al notar que Mia estaba abatida. Rick tiene un hijo y, tal vez, otra familia. ¿Crees que debería pedir el divorcio?, preguntó Mia, sintiéndose fuera de lugar en toda esta situación. No digas tonterías. Creo que no deberías apresurarte. Es mejor discutirlo. Piensa por ti misma: si él no te amara, ¿seguiría viviendo contigo? Intentó convencerla Rachel, creyendo que los sentimientos entre la pareja seguían siendo mutuos. No lo sé, ya no sé nada. Entonces habla con tu marido. Estoy segura de que podrán aclarar las cosas. No te inventes historias, por favor. Tal vez esto fue solo un accidente. ¿Accidente? ¿Cómo puede ser un accidente? Oh, créeme, eso sucede. Sé de lo que hablo. No saques conclusiones apresuradas. Habla con Rick, dijo firmemente Rachel, convencida de que Rick aún amaba a Mia. Está bien, lo pensaré, respondió Mia, reconociendo que su amiga tenía razón en parte. Pero después de 2 meses de reflexiones, no logró encontrar las palabras adecuadas, sumiéndose cada vez más en la depresión. En uno de esos días de invierno, al regresar del trabajo, Mia se detuvo para disfrutar de la primera nevada. Al observarla, sintió una ligera alegría al ver cómo los copos de nieve caían al suelo, creando un manto blanco. En ese momento, notó a un joven sospechoso que, como si se estuviera acercando sigilosamente, dijo: «Dame la bolsa. Entrégala o será peor». El chico, vestido con ropa deportiva y una chaqueta negra, intentó empujarla. «¿Qué te pasa?» «Voy a llamar a la policía», gritó Mia, acercándose rápidamente. «Idiota, mejor cállate». El matón, sacando un pequeño cuchillo de su bolsillo, apuñaló a una mujer con un carrito en el abdomen. Mia corrió hacia ella en cuestión de segundos, pero el chico ya había desaparecido tras una esquina. «¿Qué te pasó? ¿Estás bien?». Mia ayudó a la joven, que apenas podía mantenerse en pie. «Mira, el niño está bien», dijo la víctima con dificultad y,
al perder el conocimiento, cayó en los brazos de Mía. Al verse debilitada, Mía no pudo sostenerla y la dejó caer al suelo. La nieve alrededor se estaba tiñendo de rojo. Mirando sus manos, se dio cuenta de que también estaban cubiertas de sangre, mientras el matón se escapaba tras haberle dado a su víctima un golpe mortal. Llamen a la policía y a una ambulancia, la han herido. Comenzó a gritar Mía, mirando a su alrededor y viendo a los transeúntes indiferentes que lentamente se congregaban. Pronto, alguien de la multitud llamó a la ambulancia, y al llegar, inmediatamente llevaron a la herida en una camilla. Voy con ustedes. Mía no estaba dispuesta a escuchar un no o a discutir. ¿Eres familia?, preguntó el hombre, consciente de que cada minuto contaba. Era más fácil aceptar. Al llegar al hospital, llevaron a la joven inmediatamente a la sala de operaciones. Mía se quedó con el bebé en brazos. Un policía la interrogó justo al inicio de la operación, le preguntó sobre lo ocurrido y prometió contactar a algún familiar para que recogiera al niño. Mientras esperaba en el pasillo, Mía escuchó que el bebé se despertaba y, al asomarse al acogedor envoltorio azul, vio a un hermoso niño que le extendía los brazos, mirándola a los ojos con una sonrisa. Se asustó porque le pareció que el rostro le resultaba familiar. Pero desechó esos pensamientos. ¿Dónde está el bebé? ¿Qué pasó con Kimi? Entonces entró corriendo un hombre que había sido llamado por el policía. ¿Te sorprende?, preguntó Mía al ver a Rick frente a ella. Mía, ¿qué haces aquí?, preguntó su esposo, visiblemente impactado. El matón. Yo estaba cerca. ¿Así que este es tu hijo?, preguntó, señalando al bebé. Sí, lo siento, debía habértelo dicho, pero tenía miedo de perderte, comenzó a excusarse Rick, pero su esposa se apoyó en la puerta y salió el doctor de la sala de operaciones. Buenas tardes. ¿Eres el esposo de la víctima?, preguntó. Soy el padre del niño. ¿Qué le han hecho? Hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos salvarla, dijo el doctor. Quitándose la cofia médica, se retiró, dejando a la pareja a solas con el bebé. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Rex se agarró la cabeza, desorientado, sin saber qué hacer a continuación. Lamento mucho que esto le haya pasado a Kimi. La vida es injusta, respondió Mía, apoyando a su esposo en ese momento difícil. ¿Qué haremos con Adam? Adam es un hombre hermoso. Creo que necesitamos encargarnos de su crianza y darle a este niño una familia normal. No quiero discutir cómo ocurrió esto, pero ahora somos todo lo que tiene, respondió su esposa, abrazando a su marido y acunando al bebé en su pecho.